Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy, con motivo de celebrarse el mes del terror, es decir, el mes pues de la festividad ya conocida como Halloween, estaré trayendo durante todo este mes historias, relatos o leyendas de terror o de fantasmas a todos ustedes, dándole un poco de cambio a los videos de rutina pues que llevo a cabo. Es por eso que hoy hablaremos de una de las leyendas más contadas y quizás más famosas de uno de los músicos más reconocidos en aquella época, el maestro Arturo Lugo, y que aconteció en el estado de Durango, México. Tal vez debido precisamente a esa fama que esta historia o leyenda pues tiene, con el tiempo ha sufrido una contractura, es decir, ha hecho que se le hayan ido haciendo cambios de la forma como realmente sucedió hasta quedar convertida en lo que muchos pues hoy la cuentan como un resumen inexacto, quizás falta de detalles de aquel suceso real, de cómo realmente fue que sucedió. Para así poder entender el alcance de esta leyenda o relato, es por eso que en esta ocasión comparto con ustedes de la forma como realmente sucedió, es decir, la versión más antigua y mejor documentada de esta historia. Así que pónganse cómodos, enciendan sus luces y comenzamos. Para saber primero del personaje principal de la historia, quién fue el maestro Arturo Lugo. Se dice que en los albores del siglo pasado, este maestro gozaba de una fama como cualquier músico de nuestros días, ya que su orquesta era muy conocida como la mejor del norte de la República Mexicana, debido a que en 1904 había ganado el concurso a la mejor orquesta llevada a cabo en Gómez Palacio, Durango. Y pues ahí pues concursaron muchas otras orquestas representantes de otros estados como Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y pues Durango. Y fue precisamente la orquesta del maestro Lugo quien superó a todas las demás orquestas, es decir, fue el que salió ganador, ya que además que esta orquesta interpretaba marchas, valses y música que en aquella época era la más escuchada. Como todos ustedes saben, en aquellas épocas los valses eran los que escuchaba la gente, a muy diferencia de nuestro tiempo, pues que ahora escuchamos reggaetón o todo ese tipo de cosas. Bueno, no cambiemos el tema y sigamos pues con este relato. El maestro Lugo era un magnífico compositor, ya que destacaban algunas composiciones de su autoría que fueron verdaderos éxitos en esa época, tales como Las Brumas de Oriente, Dos Corazones y Ecos del Corazón, así como también Lola, inspirada en Dolores Loza, que tiempo después fue su esposa, así como también le compuso una canción a la poetisa María del Refugio Guerrero Román, y quien esta canción fue estrenada en un baile que se efectuó en el Palacio de Gobierno, pues en el mismo estado de Durango. Es por eso que el maestro Arturo Lugo era muy reconocido en aquel tiempo en toda la República Mexicana. Debido a todos estos logros que el maestro Lugo tenía ya en su carrera, la orquesta era muy solicitada, a pesar de las fuertes cantidades que cobraba, porque en ese tiempo, como era la más famosa, cobraba fuertes cantidades de dinero para amenizar un baile, pero lo mejor es que tenía clientes de sobra, ya que como ustedes saben, en aquellos tiempos en México había gente muy acaudalada, es decir, gente muy rica que tenía pues bastante dinero. Algunos que aún recuerdan al maestro Lugo y que todavía viven de aquella época, dicen que este se daba el lujo de rechazar a muchas personas, sobre todo cuando se trataba de personas que él juzgaba o creía que eran de gente humilde, pues aunque pudieran pagarle, él estaba acostumbrado a codearse con personas de la alta sociedad, o sea, con la crema innata. Él se sentía famoso debido a sus múltiples reconocimientos, y aunado a esto, al maestro Lugo se negaba también cuando había que tocar en algún rancho o si se trataba de eventos de poco impacto social. Digo los pormenores del personaje principal de esta leyenda para que puedan entender quién era el maestro Arturo Lugo y su orquesta, así como también la forma como se desarrollaba dentro de la sociedad. Pues ahora sí pasamos a este relato tenebroso que sucedió con el maestro Lugo y su orquesta. Una noche
según contó el propio maestro, escuchó que llamaban a su puerta. Este abrió y se dio cuenta que era un hombre alto, bien parecido, aunque de una estampa muy inquietante, es decir, de una forma muy extraña y tenebrosa. Muy elegantemente vestido, con traje, capa y sombrero de copa negro. Según dijo él, que aquel misterioso hombre, después de tocar la puerta y después de que le abrieran, se descubrió la cabeza y, quitándose el sombrero, lo colocó en su brazo, clavándole la mirada fijamente a don Arturo, y con una voz ronca, este le dijo: he escuchado que tu orquesta es la mejor de todas, y es por eso que quiero que amenices un gran baile en mi casa, y deseo que este sea el mejor de todos. Es por eso que solicito su presencia en esa fiesta. Esta es la dirección y esta es su paga. Aquel hombre alto y bien vestido, estirando la mano, le entregó a don Arturo 2 bolsas de monedas de oro y además le entregó un papel con la dirección donde quería que este fuera pues amenizado ese baile. Don Arturo, pues asombrado por aquello, al ver que el pago era muy generoso, rápidamente le extendió la mano en señal de que aceptaba el trato y pues que acudiría a amenizar a esa fiesta. Se despidieron y aquel hombre extraño pues se retiró, no sin antes dejar a don Arturo pensativo un buen momento, además con los pelos de punta, porque él sentía que aquel personaje con el que había pues hecho ese trato tenía como algo extraño en su presencia. Al siguiente día, don Arturo, pues que se levantó, reunió a todos los miembros de su orquesta, que al contarles la paga que había para amenizar ese baile, pues todos se entusiasmaron y quedaron de acuerdo en acudir pues a esa cita para amenizar ese baile. Así es que pues durante ese día prepararon todos sus instrumentos, prepararon pues aquel viaje que tenían que hacer, ya que la dirección se encontraba un poquito retirado de ahí de donde pues vivían. Al siguiente día que emprendieron el camino, pues cruzaron un puente muy conocido en ese estado que se llama el Puente de las Moreras. Y cuando cruzaron ese puente tenían que recorrer un camino llamado Fani Anitua, que según muchos durante ese camino se había especulado pues que había fantasmas, que estaba embrujado y más aún que ese camino era del diablo. Cuando revisaron la dirección a donde iban, pues se dieron cuenta que era la dirección de una casona ubicada en un lugar donde decían que se aparecía el diablo, aunque muchos otros han dicho que aquella casona a donde sucedió este suceso era una casona llamada La Trinidad. Y durante el camino todo transcurrió normal. Cuando llegaron a la casa, aquella casona donde era la dirección, fueron recibidos muy ovacionadamente por todos los presentes que había ahí. Y se podía ver que aquel baile pues estaba hecho a toda pompa. Es decir, había gente muy elegante, gente de la alta sociedad. Aunque para el maestro Arturo, pues cuando vio a todas aquellas personas, para él eran desconocidas, cosa que esto le llamó la atención porque pues él, acostumbrado a tocar en los mejores bailes, pues conocía a la mayoría de las personas o de las familias acaudaladas de esa época, pero en esta ocasión pues no veía a nadie familiar, por lo que pensaron que quizás los invitados pues no eran de ese estado de Durango, y por eso pues aquel hombre quería impresionar con pues la música de su orquesta, por lo que don Arturo, inspirado por la paga y por quedar bien con todas aquellas personas, pues les pidió a los de su orquesta que se exigieran un poquito más para que aquel resultado fuera maravilloso y aquel personaje quedara a gusto y contento con su presentación, por lo que después de un largo rato la orquesta, que ya estaba cansada, quiso tomar pues un breve descanso, cosa que don Arturo aprovechó para mezclarse entre los invitados y así poder indagar el por qué no conocía a nadie de aquellas personas. Además, pues sintió un poquito de hambre y quiso compartir un poco de la comida que ahí había, cosa que también le llamó la atención, porque él descubrió que los invitados ni bebían ni tampoco comían, por lo que pues se sintió un poquito más extraño entre aquellas personas y pues cuando les hablaba no le contestaban, cuando trataba de hacer charla con alguien pues simplemente
realmente no le hacían caso. Como él pudo ver, según él comentó, que todo el lugar estaba tan lleno que a veces era imposible caminar entre las personas que estaban en la sala principal, por lo que a como pudo se empezó a abrir paso entre la gente, y grande fue su sorpresa que entre aquellas personas encontró a una comadre que hacía muchos años que no hablaba con ella ni tampoco sabía de ella, por lo que al tiempo que ella volteó a ver a don Arturo se extrañó tanto que con una cara de sorpresa le dijo: compadre, ¿qué anda haciendo usted aquí? No me diga que ya nos hará compañía. Pues don Arturo nunca pensó nada mal ni tampoco se extrañó, puesto que era su comadre, aunque no la había visto por varios años, pero él nunca imaginó cosas que fueran de otra realidad, por lo que le contó pues todo lo que había pasado. Pero lo más tenebroso de todo esto fue cuando la comadre le contestó a lo que él le había preguntado. Según él cuenta que le heló hasta los huesos, se le crisparon los pelos de punta cuando ésta le dijo: compadre, váyase cuanto antes de este lugar. Este lugar es la boca de los infiernos. Yo morí hace 5 años y fui al infierno. Este es el valle de los condenados. Nos obligan a bailar y a reír para luego recibir enormes e inimaginables tormentos por nuestra vida llena de excesos. Váyase, compadre, antes que no pueda salir de aquí, antes que la única música que escuche sea el lamento de nosotros los condenados. Pues don Arturo, al escuchar aquello, un poco asustado y sin mayores explicaciones, pues se dio la vuelta y empezó a caminar hacia sus compañeros. Pero resulta que cuando iba camino hacia sus compañeros, pudo ver entre la multitud al hombre alto que lo había contratado. De igual manera, este le clavaba la mirada fijamente, pero con un gesto burlón que más que sorprenderse, se puso tan nervioso y tan asustado que ya no sabía qué hacer, por lo que lo único que pudo, que con más rapidez ordenó a sus muchachos que se fueran de inmediato de ese lugar. Y sin saber qué realmente ocurría, los muchachos, al escuchar que don Arturo les había dicho que se marcharan, obedecieron lo que les habían dicho, ya que también empezaron a ver que los invitados ya no bailaban con música, sino que estaban bailando sin música, y que más que nada parecía que se retorcían cada vez más violentamente, y sus caras, que antes reían, se habían transformado en gestos de miedo y dolor. Estos, al ver todo aquello, salieron corriendo de esa casa y no pararon a llegar hasta la casa del maestro, donde unos minutos más tarde llegó don Arturo también, y ya una vez ahí y recuperándose de aquel trance tan terrorífico que habían pasado, todavía aún con miedo, porque sentían que no podían creer lo que realmente había sucedido, se dieron cuenta que habían olvidado un violín, cosa que en ese momento decidieron no ir por él, porque imagínense ustedes el terror de haber pasado aquello, no creyeron que en ese momento fuera bueno ir a recoger ese violín, cosa que al siguiente día muy temprano, haciendo de tripas corazón, regresaron a aquel lugar, y grande fue su sorpresa al encontrarse que la lujosa casa que vieron en aquella noche era una casa abandonada, y con la puerta principal toda vieja, quebrada, casi a punto de caer, no daban crédito a lo que había sucedido. Pero lo más curioso de todo aquello es que, recargado en una barda de adobe de aquella vieja casona ya casi a punto de caer, estaba el violín que habían olvidado la noche anterior. Claro está que este relato, y que ahora convertido ya en leyenda en ese estado de Durango, y como lo dije al principio, a lo largo de los años ha ido cambiando debido a que algunos ya le han puesto de más a esta leyenda, pero lo que sí les aseguro que los testigos principales que aún viven son los que, tal y como conté aquí el relato, fue realmente como sucedió.